El material P. O sea, estamos hablando de un transistor. ¿Cuál fue el que me dijo al principio? Es un transistor tipo. NPN. Entonces, a ver, si es NPN, entonces dígame de favor, ¿cuál es el emisor y cuál es el colector? O sea, ¿cómo El, em- están dopados? ¿Cómo el están emisor, dopados? Ándale. el emisor es el N, el base es el P y el colector es el N. Ahora, de esos, dígame, ¿cuál es el que está altamente dopado? El emisor. Exacto, exacto. Después, ¿qué otra característica tienen los otros dos? Que N al nodo base es intrínseco. El semiconductor que forma la base es muy pequeño en dopado. El Ajá, colector tiene mayor área y su dopado es normal. exacto, señorita. Y bueno, ¿para en qué consiste, señorita? Ya por último, ¿en qué consiste la configuración? O sea, al decir configuración, estamos diciendo cuál es la característica al decir la configuración. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tiene configuración de emisor común, base común y colector común. ¿A qué se refiere eso, señorita? Que depende de cómo está polarizado, se puede trabajar con el transistor. Sí, pero ¿cuál es su característica, señorita? Es amplificar una señal. Sí, pero si nos van más allá, señorita, ¿cuál es su característica de las configuraciones? O sea, ¿por qué se llama configuración? Vamos a decirlas ya. Configuración de emisor común, de colector común y de base común. ¿No se acuerda? No, profesor. Está bien. Acuérdese que dijimos que lo vamos a poner, a ver si se va acordando. Que se va a poner la que estamos hablando. Entonces dijimos que este era un dispositivo de 3 terminales y que teníamos que hacer un cuadripolo. Teníamos que hacer un cuadripolo. Para hacer un cuadripolo lo único que se hace es precisamente usar una terminal, la que sea, la que ustedes quieran, y esa es la que va a llevar el nombre de la configuración, ¿sí? Entonces aquí dijimos que esta primera que empezamos a ver era configuración de base común. Entonces esta terminal que es la base es común al circuito de entrada como al circuito de salida. Entonces hacemos ya un cuadripolo, vean. Entonces la característica de cualquiera que ustedes pongan es el siguiente, ¿verdad? Que tenemos entonces un circuito de la terminal, le vamos a usar una de ellas común para generar un cuadripolo. Al tener un cuadripolo, jóvenes, vamos a tener unas características del circuito de entrada y otras características del circuito de salida. Y el otro dato es que la terminal común es la que está más cerca del punto de menor potencial. ¿Todos?
¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Está bien. ¿Cuál fue su nombre, señorita? Hernández La Bastida, Daisy. Hernández La Bastida. No dicen, no hay sorpresas, ¿verdad? Usted sabe a qué me refiero. Sí, profe. Bien, pues sí, se destacan pues por algo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver entonces, jóvenes, que teniendo ya esta configuración, vamos a ponerle nombres, ¿verdad? Nombres. Ya habíamos dicho que este era el emisor, la base y el colector. Entonces, fíjense, en principio, no me lo voy a dejar, le vamos a poner números. 1, la 2, la pata 3, ¿sí? Ya todos sabemos que este es un material NPN, y como lo acaba de decir bien la señorita, Profe, el material que está conformando al emisor es el que está altamente dopado. El que está eh, eh, como terminal 2, que es la base, es la de menor área y su dopaje es inclusive abajo del normal. Y por último, el 3 lo estamos dejando que es el colector, es el de mayor área principalmente, y su dopaje es normal, es decir, es normal, ¿sí? Entonces, fíjense bien, está implícito lo que hace cada terminal. El emisor, como su nombre lo dice, es el que va a emitir, ¿sí? La base es prácticamente la que va a tener la característica entre lo que es el emisor y el colector, ¿sí? Y el colector precisamente es, como dice, es el que va a recolectar lo que mandaron del emisor, todos. Entonces, fíjense bien, si nosotros ponemos nuestro circuito como viene dado aquí, voy a profe, poner, no se ve su pantalla. ¿dónde? No se ve su pantalla. ¿Por qué no se ve? Se ve, compañero. Sí se ¿Será ve. que Sí se su, ve, compañero. y Ah, ok. su internet se va a estar fallando? Está bien. Pues vamos a ver, jóvenes, existe 4 posibilidades de polarización de esta primera configuración, ¿sí? No dejemos de atender que esto se llama, ¿qué le vamos a poner? Se llama configuración de base común, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la primera, jóvenes. Fíjense bien, lo voy a poner aquí, a ver si con uno solito, si no, porque si no me paso mucho tiempo dibujando. No hay inconveniente, pero bueno, vamos a tratar de que con este primero, ¿verdad? Es igualito al que voy a poner, pero vamos a tener fíjense bien, aquí normalmente tienen que venir unas resistencias limitadoras, ¿sí? En cada parte. Y a partir de aquí, ustedes van a tener que polarizar, ¿sí? Esta resistencia se llama resistencia de emisor. Esta se llama resistencia de colector, ¿sí? Están en mayúsculas porque todo lo que nosotros hagamos con respecto a polarización es con voltaje directo, ¿sí? Con voltaje directo.
Entonces, fíjense bien, en principio, antes que nada, ya habíamos dicho, si nosotros de alguna forma colocamos para poder obtener la curva de entrada, o sea que es entre el emisor y la base, ¿qué dijimos que había entre el emisor y la base? Bueno, aparentemente un diodo. Exacto, sí, está bien. La analogía, ya dijimos que no se puede hacer con diodos, pero para poderlo entender nosotros de lo que ya vimos, estamos partiendo que eso es como si fuera un diodo, o sea, es una unión PN y por lo tanto se puede considerar como un diodo con características diferentes a un diodo de propósito general. Por eso es que no se puede usar un diodo para poder hacer un transistor bipolar. Entonces, si se acuerdan, esa unión, ¿cómo era? O sea, ya dijimos que está formado por un emisor y una base. Con respecto a lo que dijo ahorita la señorita, su curva característica de ese diodo, ¿cómo sería? Aquí lo voy a poner su curva característica de entrada. ¿Sería similar a la del silicio? ¿Sería similar a ¿No? la del silicio? Sí, pero tiene ciertas características. Y eso qué bueno que lo acaba de decir ahorita la señorita. Acuérdense que dijimos que en el caso del transistor bipolar existen nada más básicamente dos tipos de material para usarse en el transistor bipolar, que es de germanio y de silicio, ¿sí? Entonces volvemos a decir como en el caso anterior, mientras yo no hagamos la especificación de qué es un transistor que no sea de silicio, todos van a ser de silicio, ¿sí? Entonces, mientras no hagamos la separación, o sea, que yo ponga transistor de germanio, entonces todos van a ser de silicio, ¿sí? Ese es un primer caso. Ahora, el segundo caso, dijimos ahorita que la unión, esa unión, que dijimos que cómo estaban hechos, o sea, cómo estaban sus materiales. Uno de ellos en particular tiene diferencia con respecto a los otros. Lo acaba de decir la señorita, el material el material del emisor está altamente dopado y la base es normal. Por lo tanto, ¿mandé? Es como un diodo Zener, exactamente, como un diodo Zener, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense, ¿qué pasaba con el diodo Zener? Si yo lo polarizaba directamente, ¿cómo era su curva? Como un diodo normal. Normalito, ¿ah? Pero antes de dibujarlo, tengo que poner sus ejes, ¿verdad? Este voltaje, ¿de cuál sería? Y esta corriente, ¿quién sería? En esta configuración de base común. Sí, habíamos dicho que es muy importante el orden de las literales, ¿sí? Si yo pongo así, como usted me lo acaba de decir, voltaje de base emisor, quiere decir que yo tengo que poner el positivo en la base y el negativo en el emisor. Por conclusión, ese voltaje, ¿cómo
tendría que ser. Exacto. Entonces hay que ponerlo siempre cómo se va a medir. Acuérdense que este es mi punto común. Entonces mi punto común quiere decir que ahí voy a poner mi negativo. Entonces yo voy a medir de aquí a la entrada, que sería, ¿qué, jóvenes? Mi voltaje de emisor base. Y eso está dado en volts, ¿sí? ¿Y qué corriente va a circular? Acuérdense que hemos dicho, ¿verdad? La flechita aparte que nos está indicando es la terminal del emisor, fíjense bien. Esta flechita también nos está indicando el sentido de la corriente convencional. Acuérdense que aquí en teoría todos los circuitos los vamos a analizar partiendo de la corriente convencional. La corriente convencional va de más a menos. La corriente real es de menos a más, que es la que nosotros medimos en el laboratorio, ¿sí? Esto se hicieron por parte de la física, de varias cosas que no podían darle significado más que con este sentido. Entonces, por eso es que optaron que todos los circuitos se van a analizar con la corriente convencional, ¿sí? Entonces, aquí la corriente emisor va a salir, o sea, esto es como si fuera un nodo. Entonces, este es mi nodo, entonces, esta corriente sale, la corriente de base entra, ¿no? Y la corriente del colector también entra, ¿sí? Entonces, fíjense, antes de pasar acá otra vez, ¿qué es lo que vemos, jóvenes? Que aquí ya podemos sacar, por leyes de Kirchhoff, esta igualdad o esta ecuacioncita, que la corriente emisor es igual a la corriente de base más la corriente colector. ¿Todos? Y si se fijan, jóvenes, prácticamente la corriente de emisor que sale aquí es prácticamente la corriente de colector que entra. Entonces podemos, de esta configuración, todo es referido a la configuración de base común. Entonces estamos viendo que entonces la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. ¿Todos? Entonces ya tenemos el concepto de lo que está pasando en mi circuito, ¿sí? Fíjense, he dejado en hueco cómo lo voy a polarizar. Ahora, dependiendo de cómo lo voy a polarizar, va a ser el comportamiento de mi transistor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. En primera instancia, la primera instancia decimos, ¿qué pasa cuando ambas uniones están polarizadas directamente? ¿Qué implica decir que se polaricen directamente? ¿Qué tendré yo que hacer en la primera unión? Esta fuente, ¿cómo debería de ir? De más a menos. En negativa, ¿dónde tendría que ir, joven? ¿Por qué se quiere? En negativo a la base está bien, ¿sí? Bueno, además que voy a tener que hacer dibujitos para cada uno. Pero lo vamos a hacer con Pues vamos a poner aquí, joven, para la configuración de base común, cuando todas las polarizaciones están en directa, el joven lo dijo bien dicho, este es un transistor NP. Para que esté polarizado inversamente,
Si este es material P, entonces tiene que venir ¿quién? El negativo. ¿Sí? Y acá el positivo. ¿Todos? Y acá, ¿cómo quedaría si estamos diciendo que todos deben estar polarizados directamente? No, perdón, aquí lo estamos polarizando. Sí, a ver. Sí, entonces, a ver, vamos a ver. Este es un transistor N. No sale la flechita, güey. N, P, N. ¿Sí? ¿Todos? Profe. ¿Y cómo tendría que estar? Dijimos que ambos diodos deberían estar polarizados directamente. Directamente. Está bien. Pues fíjense bien. Tenemos que polarizarlo directamente. Si es directamente, entonces este tiene que ser positivo y este negativo. ¿Todos? Directo, NP. Y este también quiero que quede polarizado directamente. Y pongo aquí el positivo y negativo, ¿sí? Quiero que ambos estén polarizados directamente. A ver si le captan. Este tendría que ser menos directamente y este es más. ¿Sí? Véanlo bien. El material P está directo y el material N está también directo. ¿Todos? Véanlo bien. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a la polarización? No. No, profe. Está bien. Entonces, fíjense bien. Ahora vamos a ver qué pasa internamente. Bueno, aquí vamos a terminar. Si nosotros queremos sacar la curva de entrada, ¿sí? La curva de entrada está dada por ¿quién? Ya lo dijimos, por el voltaje de base emisor y la corriente de cuál es la corriente de entrada. ¿Del emisor? Ándele, gracias. Esta está dada en miliamperes. ¿Sí? Ahora dijimos que este dispositivo, jóvenes, es un dispositivo que va a controlar una corriente a partir de otra corriente. ¿Sí? Nos vamos a ver entonces, en principio, la curva característica de entrada de la configuración de base común, igualito a nuestro diodo que hemos visto. ¿Sí? Y eso nos representa, esta curva nos generaría cuando el voltaje de colector emisor vale 0. ¿Sí? En el momento en que nosotros empecemos a variar principalmente el voltaje VCC,
Este se va a llamar VCC y este se llama VEE. Cuando nosotros variamos el VCC, el voltaje colector-emisor empieza a variar y vamos a ver que tendríamos un corrimiento nada más de la inclinación, fíjense bien, jóvenes, de la inclinación de mi curva, que lo voy a poner con un VCE, a lo mejor de 10 volts, ¿sí? Pero fíjense bien, el voltaje de ruptura no cambia. Este siempre va a estar en 0.7 en teoría, ¿sí? Entonces, cambia la inclinación, pero no cambia el voltaje en el cual inicia la conducción de mi elemento, en este caso el transistor, todos. Entonces, esta sería mi curva característica que vamos a poner. De entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está polarizada directamente, jóvenes. Ahora yo preguntaría, cuando está polarizada directamente, ¿qué corriente tendríamos? ¿Qué La corriente habría corriente aquí? umbral del transistor. Sí, a lo que voy es que si yo lo polarizo directamente, sí existiría una corriente, ¿estamos de acuerdo? Todos. Y entonces volvemos a marcar, esta es la terminal 1, y esta es la terminal 2, y esta es la 3. Entonces, aquí el sentido de la corriente es el convencional, fíjense bien, y lo voy a poner con el color que habíamos iniciado. Es de más a menos, entonces viene en este sentido mi corriente, ¿sí? Y eso hace que la corriente, le vamos a poner, la corriente 1, 2 es mayor que 0, todos. Ahora fíjense bien, en la malla de salida, ¿cómo estaría el sentido de la corriente? Al revés. Exacto, ¿eh? Va de más a menos, o sea, vendría en este sentido, todos. Y esta corriente sería, ¿qué, jóvenes? La corriente 2, 3 es mayor que 0, o sea que sí existe una corriente, ¿sí? Entonces, en esta condición, jóvenes, mi transistor está trabajando lo que nosotros vamos a conocerla en la región de saturación. Está en estado de saturación. Vamos a poner aquí en azulitos, está en saturación. ¿Y eso qué implica, jóvenes? ¿Cuál es su analogía con respecto a lo que ya dijimos? Y si no lo dijimos, ahorita lo vamos a decir. El transistor, jóvenes, como tal, básicamente vamos a ver ahorita de las 4 formas que podemos polarizarlo en la configuración de base común. Una de ellas en nuestro curso no tiene aplicación. Entonces van a quedar tres formas de polarizarlo, ¿sí? Esto tiene que ir aunado a la curva de salida. Entonces ya pusimos aquí la curva de entrada, ¿sí? En saturación no tiene alteración ni curva de entrada, es igualita a la de un diodo porque está polarizado directamente. En nuestro caso de la unión colector base, vamos a ver entonces cómo es su curva característica. Lo voy a poner
¿Sí? Déjenle poner un poco más alto. ¿Sí? Ahí lo ven todos. Sí. Entonces, ¿este quién sería y este quién sería con respecto al circuito de salida? Vamos a graficar ahora las curvas de salida. La corriente en el colector La corriente del colector, muy bien. y la corriente del emisor. No, pues si vamos a sacar la curva característica, a fuerzas tiene que ser voltaje contra corriente. Más bien es voltaje de colector base. ¿Voltaje de qué me dijo? Colector base. Es el de salida, señorita. ¿Cuál sería? Voltaje, sí. Colector, colector, ¿no? base. Está bien. Colector, base. ¿Todos? ¿Dudas de esto? Vamos a graficar ahora el comportamiento de mi circuito de salida. Está bien, como dijo la señorita, la corriente colector, pues es la que rige. ¿Sí? Acuérdense que por dónde se va a cerrar el circuito, en este caso, entre qué terminales va a circular la corriente para que haya una corriente prácticamente de todo el circuito, no de la malla, sino de todo el circuito. Lo que vamos a decir, mire, si esta corriente es igualita a esta, entonces a fuerzas la corriente va a ser por estos dos, ya que aquí va a haber una desviación de los portadores hacia la base, pero es mínima. Esta corriente que va hacia la base prácticamente es del orden de de los microamperes, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Entonces, esta curva, jóvenes, habíamos dicho que este dispositivo es un dispositivo que va a controlar una corriente en función de otra corriente. Y habíamos preguntado, en un eje cartesiano, ¿cómo hacen, o sea, cómo manifiestan una fuente de corriente en un eje cartesiano, en donde tienen voltaje y tienen corriente? ¿Cómo manifiestan, jóvenes, en un eje cartesiano una fuente de corriente? En el eje Y. En el eje Y. El eje Y se llama ordenadas y abscisas. Ahora sí, dígame. En el eje de las ordenadas. ¿Y las ordenadas qué? ¿Pongo una raya aquí? Sí, ustedes van a decir el comportamiento de una fuente de corriente, porque esa es una fuente de corriente. Sería con una recta horizontal, Una donde, recta, donde tocaría con el eje de las ordenadas el valor de la fuente. pues ¿cómo sería esa línea? O esa gráfica. Sería una línea vertical. Una línea vertical para mí es así. Será una línea recta, Y horizontal. esta es no, pues una línea recta puede ser esta. ¿Cómo sería, jóvenes? Una pendiente a 45 grados. Si yo pongo una pendiente a 45 grados,
¿Qué componente estoy graficando? Resistencia. Ándele. Sería una línea paralela al eje del voltaje colector base, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el comportamiento de de una fuente de corriente. Ahí les va, como le dijo su compañero, una línea paralela a las abscisas. Aquí la va a poner, aquí separada. ¿Sí? Este es el comportamiento, y bueno, yo la podría tener que poner en el origen. Ahorita la voy a poner por el dibujo, porque aquí no es muy fácil estar borrando. Nuestras curvas, jóvenes, están dando el comportamiento de este dispositivo como una fuente de corriente dependiendo de otra corriente. Entonces, en principio deben de tener en mente cuál es el concepto de una fuente de corriente. Bueno, si yo pongo esta línea, en principio esta es mi corriente. ¿Y qué me está indicando? ¿Sí? Que mientras esté todo, a partir de todo esta corriente, yo pongo aquí valores de voltaje, ¿sí? Que va a valer 2, 4, 6, 8, 10. Durante todo este tiempo de voltaje, el voltaje está variando, pero la corriente permanece constante, véanlo. Eso es lo que da la parte correspondiente a una fuente de corriente. Cuando tenemos como eje voltaje contra corriente, indica, ese es el concepto de una fuente de corriente. Fíjense lo que voy a decir, que la corriente es independiente, así entre comillas y subrayado, independientemente del voltaje, ya que en este caso yo estoy diciendo, el voltaje está variando, vean, todo esto está variando en voltaje, pero la corriente permanece, esta corriente permanece. ¿Por qué no la puse desde el origen? Porque vamos a ver que esto, en principio, primero tiene una resistencia interna. Entonces, al tener una resistencia interna, tiene una pendiente. Y esa va a ser mi curva característica de salida en la configuración de base común. ¿Todos? ¿Y qué quiere decir, jóvenes? Que bueno, yo puedo tener una sola o voy a poner una familia de curvas. ¿Sí? Y la primerita, esta, estaría encimada de esta, como corriente. ¿Eh? Vamos a poner, el voltaje del colector base está dado en la parte negra, o sea que esto va a ser diferentes voltajes. Voy a cambiar el nombre más allá para que no se confunda. Este es el voltaje de colector base. ¿Sí? Aplicado aquí, vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y puede ir subiendo. Ahorita vamos a ver en las hojas de datos hasta cuánto puede llegar este voltaje de colector base cuando está polarizado directamente, colector base. ¿Sí? Este voltaje de colector base lo va a dar VCC. ¿Todos lo están viendo? Ahora fíjense bien. Cada curva de estas dijimos que la representación de la corriente. Y estamos diciendo que este dispositivo es un dispositivo que va a controlar una corriente en función de otra corriente. Fíjense bien. Esta corriente, cada una de estas corrientes es la corriente de emisor. ¿Sí? Cada una de estas. Ejemplo, si esta corriente de emisor, esta primerita, no pongo la de acero porque ahorita vamos a ver, pero sí tiene también sentido. La primera curva que estoy poniendo que tuviera un valor, pongamos, de 1 miliamper, la corriente de colector la voy a registrar aquí. ¿Cuánto valdría esta corriente de colector?
También, ¿verdad? Aquí estamos viendo, jóvenes. Corriente emisor casi es igual a la corriente colector. Entonces también valdría 1 miliampere. Y así sucesivamente. Yo puedo dar otra corriente diferente, otra diferente, ¿verdad? Y cada una de ellas va a tener una corriente diferente y por lo tanto va a tener una corriente colector casi igual a la corriente de emisor, ¿sí? Ya dijimos, ¿por qué no es? Ahorita vamos a ver por qué no es igualita. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que está pasando cuando está en la configuración de base común y cuando ambas uniones están polarizadas directamente y su comportamiento es igualito al que fuera como un interruptor cerrado. ¿Qué es lo que pasa en un interruptor cerrado, jóvenes? Prácticamente, desde ahorita vamos a empezar a ver, jóvenes, estas terminales en un interruptor no tienen nombre, o sea, ustedes en un switch convencional que es mecánico, lo único, por eso es mecánico, ¿verdad? Porque ustedes lo van a conectar, se van a poner una plaquita, o sea, una plaquita que baje y ahí se queda. Lo abro y se abre el switch, entonces queda abierto. Entonces, cuando está cerrado, está pasando la máxima corriente, que va a ser ¿quién? La IC y la IE, todos. Entonces, en principio, estas terminales de mi interruptor, ¿quiénes serían? Y la pregunta, joven, estamos viendo que el transistor puede trabajar en 3 áreas, ¿sí? Hoy te estamos descubriendo que la primera sería cuando estás en saturación, estamos viendo que las corrientes de colector es igual a la corriente de emisor. Para que esta corriente sea igualita a la del emisor, ¿qué tiene que pasar entre esas terminales? Primera pregunta, ¿entre qué terminales estamos viendo que está ejerciéndose esto? El 2 y el 3. ¿Seguro? ¿El 1 y el 3? Claro, es el 1 y el 3, es esta corriente, para que sea igualita estos puntos deben estar cerrados, ¿sí o no? Para que esta corriente de colector sea igualita a esta, aquí haz de cuenta que hubiera un cable, para que esta corriente fuera igualita a la corriente emisor, que es lo que pasa en un interruptor. Y la pregunta que le estaba yo preguntando, entonces, ¿esta terminal quién es? Y esta terminal quién sería en mi interruptor. ¿Sería el emisor y el emisor de un lado y el colector del otro? Claro. Todos. Eso es lo que pasa en un interruptor mecánico. En nuestro interruptor electrónico, la corriente en sí no es igualita. Vamos a ver que varía microamperes entre una y la otra. Y aquí lo estamos viendo, que la corriente de emisor, que es la que emite, si fuera igualita, entonces la corriente de base prácticamente debería valer 0 y no vale, tiene un valor. ¿Todos? Entonces aquí lo vemos en nuestras curvas de salida, la corriente efectivamente, la corriente de emisor es casi igual a la corriente de colector. Aquí lo vamos a tener que hacer en sus emuladores que tienen y van a tener que sacar las curvas características y ver que efectivamente lo que estamos diciendo con respecto a las curvas de salida es efectivamente lo que está pasando. Esto sucede, jóvenes, cuando mis dos uniones están polarizadas directamente. ¿Dudas?
No, profe. Bien. Ahora vamos a poner cuando ambos diodos están polarizados inversamente. Sí, voy a tener que hacer otra vez el dibujito. ¿Sí? Aquí está mi resistencia de emisor, mi resistencia de colector, mi corriente. En principio esas serían mis corrientes. Y le volvemos a poner la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo deberían estar mis fuentes para que trabaje en la región? O sea, que estén, no todavía no decimos en qué región, sino que deben estar polarizadas inversamente ambas uniones. El negativo va a la base. Muy bien. Y en el otro caso, ¿cómo quedaría, jóvenes? Está bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Estamos polarizándolo ahora inversamente ambas uniones. Y ahora yo pregunto, ¿qué corriente está circulando? Exacto. Muy bien. Ahorita me dice quién es usted, joven. La corriente que circula entre 1 y 2 es igual con 0. Ahora, en la malla de salida, la corriente, ¿cuánto vale? Exacto, muy bien, joven. Sería 3,2. Igual con 0. ¿Todos? Sí, profe. Entonces, fíjense bien, esto cuál sería la analogía con respecto a un interruptor, como hicimos en el caso anterior. ¿Un interruptor abierto? Exactamente, señorita. Su analogía es un interruptor abierto y esto se llama que mi transistor está en la región de corte. Está cortado, es como si usaran unas tijeras y cortan. Al cortar quiere decir que no hay corriente. Esto, acuérdense que está conectado a un circuito. Entonces el transistor en esta parte se va a abrir y en ese momento no hay corriente. ¿Todos? Sí, profe. Está bien. Ahora ¿Puedo vamos repetir con otra la... vez, profe? Por favor. ¿Perdón? No le escuché, joven. ¿Lo puedo repetir otra vez? Bien. Para que funcione en la configuración de base común, tenemos que polarizar ahora, si yo quiero que mi transistor funcione como un interruptor abierto, tienen que estar ambas. Eso es si yo quiero llevarlo a la región de corte. Ahora, si yo no supiera a qué región va como empezamos esto, nosotros vamos a ver entonces que cuando yo polarizo inversamente ambas uniones, inversamente aquí lo vemos, este es un material N, P, N, ¿todos?
Entonces aquí lo vimos, para que estuviera polarizado directamente, el material P debe ser positivo, el material N debe ser negativo. Entonces, para polarizarlo inversamente, pues tiene que ser al revés. El menos va al material P y el positivo va al material N. Primera unión. Segunda unión, igual, porque quiero que ambas uniones estén polarizadas inversamente. Aquí ambas están polarizadas inversamente y en el momento en que quedan inversamente, esto implica que las corrientes que circulan aquí en nuestra malla vale 0 y en esta vale 0. Por lo tanto, no hay corriente entre colector y el emisor. Está abierto. Y eso para mí tiene una analogía directa como si fuera un interruptor abierto. ¿Todos? Sí, profe. Está bien. Pues vamos con la siguiente, jóvenes. Esta es mi resistencia de emisor, mi resistencia de colector. Y ahora yo quiero, jóvenes, que la primera unión esté polarizada directamente. Entonces, ¿aquí cuál vendría? El negativo. Lo quiero polarizar directamente, jóvenes. Repetimos, todavía no lo pueden tener en su cabeza, jóvenes. Este es un transistor NPN Va al y lo quiero positivo. polarizar directamente. En N va el negativo. Claro. ¿Sí? Y sigue siendo mi fuente de... ¿sí? Y ahora esto quiero que esté polarizado inversamente. El negativo en la base. El negativo iría a la base. Profe, ¿puede bajar tantito su hoja? O subirla más bien, por favor. Está bien. Gracias. Menos y más. Esta es mi fuente BCC. ¿Todos? Ahora fíjense bien. En mi primera malla dijimos que va a ir de más a menos. O sea que mi corriente va a venir en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y en la malla de salida, igual vamos a poner que va de más a menos. ¿Sí? Ahora aquí, la corriente, ¿cómo es? Aquí la corriente, ¿cómo es? No, Mayor a 0. mayor a 0, exacto. La corriente, perdón, 1, 2 y 3, mayor a 0. Y ahora aquí mi corriente entre 3 y 2, ¿cómo es? Fíjese 0. bien, fíjese bien. Menor a 0, ¿no? Tendría que ser mayor a 0. Claro, mayor a 0. ¿Pero por qué?
¿Por la corriente del emisor? Sí, exactamente. La corriente del emisor, ¿sí? Esta corriente se une a esta. Ahorita lo vamos a explicar, porque así muy así como está aquí, como que no se logra entender. Pero fíjense bien aquí, esta es la que a nosotros nos va a interesar. Cuando mi transistor, la unión de entradas, en este caso, entre emisor y base está polarizada directamente y la unión de salida entre colector y base está polarizada inversamente, en ese momento se genera lo que nosotros vamos a conocer como la amplificación. Amplificación, ¿sí? Aquí está trabajando como un amplificador, ¿sí? Entonces, fíjense bien, este es el concepto que debemos de tener a partir de ahorita. ¿Cuál es el comportamiento de mi transistor cuando está polarizado en esta forma? Si ustedes entran en internet, hay muchas aplicaciones, sobre todo, y hay cosas muy animadas que les explican con movimiento de los electrones cómo es el concepto, ¿sí? Bueno, aquí estamos diciendo que esto es como si fuera mi transistor, ¿sí? En el cual este es mi emisor, este es mi base y este es mi colector, ¿sí? Y estamos hablando de un transistor NPN. Es muy importante la aclaración de cuál es el transistor que están usando, ¿sí? Para que en función de eso sepamos cómo está trabajando. Entonces ya dijimos estas dos regiones que puede trabajar mi transistor. Estas, fíjense bien, esto, aquí hacemos un parteaguas. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos circuitos los van a tener que asociar en el próximo semestre a lo que es, estos entran cuando van a ver al transistor desde el punto de vista digital, que se comporta como un interruptor cerrado y un interruptor abierto. Unos y ceros, y eso da como base lo que es la electrónica digital, ¿sí? Es la esencia de lo que es la electrónica digital. En el próximo semestre, en igual forma, va a haber una electrónica que se llama electrónica analógica o digital, analógica o lineal, que es cuando van a trabajar el transistor en esta región, ¿sí? Entonces, esta es para digital y esta es para analógica. ¿Dudas? Entonces, nosotros prácticamente aquí en nuestro curso vamos a trabajar el transistor en la región analógica. Si da tiempo, veríamos parte de lo que sería en la región digital, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de esto, entonces básicamente nuestro transistor lo vamos a tener que trabajar en esta forma. La región, o sea, la terminal de entrada, normalmente en la configuración de base común, es emisor base y la de salida es colector base. Esto no es siempre, porque va a cambiar la configuración. Repitiendo, esto está pasando, todo esto que estamos diciendo está pasando en la configuración de base común, no hemos metido ninguna otra configuración, ¿sí? Entonces voy a tratar de explicar el funcionamiento del transistor partiendo de cómo está polarizado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si yo parto
Si yo parto, jóvenes, fíjense bien, hay que ver bien esta figurita, ¿sí? Esta. Si yo parto que mi transistor en principio está polarizado directamente, la movilidad principal, ¿cómo va a ser internamente aquí, como lo vimos con respecto al diodo? ¿Qué pasaba cuando lo polarizaban directamente? Acuérdense que aquí hay muchos electrones y poquitos huecos. Aquí, como está altamente dopado, aquí sí se tiene mucha concentración. A ver si alguien me puede decir por qué se dopan los semiconductores. Sí. ¿Es para ponerle impurezas y se creen más huecos? Sí, pero ¿con qué finalidad? Exacto, y entonces, ¿a qué estamos tendiendo? ¿A hacer qué? Ándele, ya que vimos que el silicio puro es un aislante, entonces no hay movilidad, no se moverían los electrones. Entonces, precisamente, cuando se dopa altamente, su comportamiento se va acercando más a un conductor. Es lo que pasa en una parte que está altamente dopada, ¿sí? Por eso su curva característica es diferente, ¿sí? Entonces, fíjense bien, entonces aquí está altamente dopado y este, pues está dopado normal, ¿sí? Más o menos. Entonces, fíjense bien, yo lo polarizo directamente. Directamente, ¿qué quiere decir? Que este va al menos y este va al más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí internamente? Los electrones van a estar pasándose al otro lado. Exacto, fíjense bien, aquí es menos. Entonces, signos iguales, ¿qué pasa? Aquí es menos. Repele. ¿Entiende? Aquí está polarizado con menos. Entonces aquí los electrones, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a empezar a pegar al material P. Sí, o sea, los va a repeler, acuérdense, es de lo que se tienen que acordar. Signos iguales se repelen. Entonces, este es menos, todos los electrones se van a repeler y se van a venir prácticamente a la frontera, ¿sí? Y acá está conectado al positivo, ¿sí? Pues en ese momento, ¿qué va a pasar con los huecos? ¿Qué va a pasar con los huecos? ¿Ande? No, porque acuérdense, cuando se llena es que hay una recombinación. Aquí pregunto, ¿en dónde se haría la recombinación? Acuérdense, se genera la frontera, aquí está positivo, entonces todos los huecos de este se van a apilar de este lado, ¿sí? En el momento, fíjense bien, en el momento en que yo veo aquí, fíjense, este es negativo, y entonces esto aquí quedaba, ¿qué, jóvenes? ¿Qué quedaba? Aquí todos los electrones se venían acá, y acá los huecos. Entonces se generaba una barrera de potencial, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Cuando está polarizada, a diferencia del diodo, está polarizado directamente. Entonces, estos electrones van a lograr pasar de lo que es el emisor. Acuérdense, Alexa callada. Entonces, aquí vamos a ver, jóvenes, que estos electrones van a poder o van a lograr pasar
a la región del colector. Aquí en el colector, este está marcado ¿con qué? Positivo. Positivo, exacto. Entonces, estos electrones van a ser fuertemente jalados hacia la terminal del colector. Entonces, fíjense bien, se pone así. Hay una movilidad grande estos electrones que están pasando del emisor hacia el colector son portadores mayoritarios. Los poquitos que quedaron aquí, los huecos que son atraídos hacia la terminal negativa, son los que van a dar la corriente de fuga, ¿sí? Ahora, fíjense bien, esa corriente de fuga también se va a unir, que son los que están partiendo de la base hacia el colector. Son dos corrientes. Esta es la corriente de fuga, que nosotros la conocemos, en el diodo la conocimos como la I0. Esta es igualita, en el caso del transistor se va a llamar IS. Es corriente de saturación inversa. Y dijimos de qué orden es. ¿De qué orden es? ¿Perdón? Exacto, porque es material de silicio. Entonces aquí vamos a ver que efectivamente la corriente de colector, de la corriente emisor, va a ser igual a la corriente de colector más la ICO. Esta ICO es la que nosotros vamos a conocer aquí. ICO. Y dijimos que esta nomenclatura, ¿qué quiere decir? Que la corriente de colector, ¿con qué? Corriente de colector inversa, dijimos, o corriente de colector base con el emisor abierto. ¿Todos? Entonces vamos a ver entonces que en este momento vamos a ver que parte de esta corriente se vino para acá, jóvenes. Hay una corriente muy pequeñita debido a portadores minoritarios, ¿sí? Que es la corriente de base, ¿sí? La corriente de base. Entonces, repitiendo, para nosotros lo importante va a ser el concepto de trabajar al transistor en la región de amplificación. Y vamos a ver entonces ahora qué pasa. En nuestra curva de salida, nosotros vamos a tener bien definido esas áreas. Para respetar los colores, pero se me hace que aquí voy a tener que poner otro. En esta región, cuando está trabajando, cuando está trabajando, jóvenes, en la región de saturación, mi transistor prácticamente está trabajando en esta región, jóvenes. Esta es saturación. Donde se ve claramente, aquí vamos a ver que se ve claramente que la corriente es máxima y el voltaje de colector base, ¿cuánto vale, jóvenes? El voltaje entre el colector base debería prácticamente valer 0, pero no vale 0, vale 0.3 en este curso.
Saturación. No. Ok. La región de amplificación es esta, jóvenes. Vamos a ver que tiene una especie así como de parábola. Y esta es la parte que nosotros podemos trabajar en toda esta área. Vamos a poder trabajar a mi transistor y se llama la región de amplificación. ¿Sí? Y por último, cuando mi transistor trabaja en esta área, está en la región de corte. A ver, dudas. Como pueden ver, jóvenes, esto ya tienen que empezarle a darle a los mismos libros que les he dicho, ¿sí? Para que el jueves, ahora sí como dicen, ya están avisados, yo voy a empezar a preguntar por lista, no riguroso número, o sea, no vamos a ir por lista, sino a lo que me refiero es que voy a hacer preguntas a diferentes alumnos en función de lo que estamos viendo y de lo que deberían de haber más o menos redondeado esto, ¿sí? Yo al inicio de la sesión voy a preguntar dudas con respecto a esto. Configuración de base común es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? A ver, ¿alguna duda? Pues ya vimos que lo podemos trabajar en la región de saturación y corte. Estas dos prácticamente en este curso no lo vamos a trabajar, pero sí debemos de tener la idea de qué pasa cuando está trabajando en esa región, ¿sí? Entonces prácticamente nos vamos a enfocar a la región de amplificación. Unión emisor base directa, unión colector base inversa. Concepto de cómo se amplifica. Esto, jóvenes, es importante que lo retomen, porque yo sé que no es fácil, pero hay que retomarlo, hay que tratarlo de entender, porque es la base para poder entender todo esto. Obviamente que con un dibujito no se puede llegar a todo, por eso tienen que ser su parte ustedes. Acuérdense que ustedes, cada uno de ustedes tiene su forma, pues, de aprender. Yo nada más doy el lineamiento. ¿Por qué? Porque al final vamos a valorarlo, un lineamiento puesto por un programa de estudios. Esto no está sacado, yo no lo estoy dando porque a mí me inspiró, sino que hay un programa que hay que cubrir, ¿sí? Por eso la premura de tiempos. Entonces tenemos que en primera instancia plantearlo. Obviamente en una sesión pues pueden quedar muchas dudas, pero se van a ampliar más cuando ustedes retomen esto en cada uno de los libros, porque ahí está más detallado, pues ahí se pueden ustedes tardar el tiempo que requiera cada uno de ustedes para poder entender esto. ¿De acuerdo? A ver, Sí, dudas. profe. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La región de saturación siempre va a ser de 0.3? Sí, en nuestro curso sí, señorita. Okay. En el curso de digital, al transistor lo llevan a 0.1, o sea, lo saturan todavía más. Nosotros ya a partir de 0.3 lo estamos considerando que ya está en la región de saturación. ¿Qué implica eso? Que ustedes van a agarrar su voltmetro y van a medir, cuando ustedes midan entre el emisor y la base, entre colector y base, midan 0.3, en ese momento su transistor está en saturación. ¿Todos? Sí, profe, gracias.
Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar lista, jóvenes. Anastasio Montaño. Arismendi Rivero. Barragán García. Presente. Bazán Gloria. Presente, profesor. Castro García. Presente. Sorreño Torres. Presente. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Presente. Fabián López. Flores González. Presente. Gres Becerril. Guerra Galindo. Hernández Bautista. Presente. Hernández Labastida. Presente. Herrera García. López Aguirre. Presente. Martínez Hernández. Presente. Mejía Elías. Monterrubio Mares. Moreno Domínguez. Presente. Profesor, Gres Becerril puso en el chat que sí está presente. ¿Quién, perdón? Gres Becerril. Muy bien. Moreno Martínez. Muciño Gómez. Presente. Palacios de Alba. Presente. Rodríguez Herrera. Gracias, Juan. Rodríguez. Presente. Romero Mendoza. Presente. Presente. Sebastián Cruz. Soberanis Rodríguez. Presente, profe. Solís Hernández. Presente, profe. Gracias. Vergara Muñoz. Presente, profe. Villeda Salvador. Presente, profesor. Yepes González. Presente, profesor. Gracias. Zamora Romero. Presente. Solozábal Sánchez. Ayala Cruz. Presente. Gracias, güey. Profe, Sí, Moreno Martínez me comenta que sí estaba, pero que no tiene problemas con su micrófono, pero sí está en la llamada. está bien. Gracias. Si se Profesor, lo fijan, mismo me dijo Montaño. No puedes encender su micrófono. bueno, esto les vamos a preguntar la próxima clase a ver si es cierto que estuvieron. ¿Ah? Montaño. Anastasio Montaño. Creo que es la Sí, primera. Anastasio. Está bien. Fue el primero. Bueno. Nada más rápido, jóvenes. Esto casi siempre pasa en todos los semestres, jóvenes, que cuando se les da su calificación, muchos optan por ya no entrar y dedicarse a tiempo en la cual creen ellos que la van a poder hacer mejor. Está bien. Yo normalmente, jóvenes, en un curso normal, que no nos están pidiendo, como en este caso, que tenías que subir las calificaciones antes del día 6, por eso es que se las hice llegar. Yo normalmente no les doy calificaciones parciales para que no pase esto. Por eso yo ahorita, si se fijan, mandé todas las calificaciones
nada más con el número de boleta, para que nadie se sienta, ¿verdad? Y nadie vea que, ay, fulana sacó tanto. No, así nadie sabe cuánto sacó en principio. Bueno, a lo que voy es que esto lo tienen que hacer de alguna forma, jóvenes. La tienen que pasar. Si ustedes se desconectan desde ahorita, van a tener una probabilidad muchísimo menor para pasar la título, créanmelo. Y nada más como antecedente, jóvenes, hay alumnos que llegan ahorita con el sistema que los dejan o les permiten llegar prácticamente hasta octavo semestre. Hay alumnos que llegan a octavo semestre y siguen debiendo dispositivos, para que se den cuenta la complejidad que pueden hacer ustedes si no le dan desde un principio. Esto lo tienen que pasar de alguna forma, y qué mejor que en un curso normal, todos. Si ustedes se fijan, hay que poner atención y hay que hacer las partes que nos corresponden a cada uno y tratar de entender. Y bueno, y lo que se complique, pues hay que decirlo. Bueno, jóvenes, pues que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesor.